En este video vamos a conocer las herramientas estadísticas básicas que se utilizan para resumir los datos estadísticos de una variable categórica. En este caso, las herramientas que vamos a presentar son tablas y gráficos. Para hablar de esto, me voy a basar en el libro de Aguirre, Niño y Simonetti, Estadística aplicada en las ciencias sociales y humanas. En la descripción del vídeo les voy a dejar el link de descarga. Como he comentado en un video anterior, la matriz de datos se elabora con el fin de organizar la información que contienen las encuestas y es donde queda realmente construido el dato estadístico. Una vez obtenida y construida la matriz de datos, es necesario procesar la información y ese procesamiento lo vamos a realizar a través de diferentes herramientas estadísticas. Dos de las herramientas estadísticas más básicas son las tablas y los gráficos. Si la variable que deseamos resumir se trata de una variable de tipo categórica, la tabla que vamos a construir recibe el nombre técnico de distribución de frecuencias. ¿Cuál es la estructura básica que tiene que tener una tabla estadística independientemente del tipo de variable? Bien, vamos a hacer un cuadro. Vamos a marcar el cuadro. Este cuadro presenta dos columnas, columna 1, columna 2. En la primera columna siempre se va a ubicar la variable. En este caso, como estamos trabajando con variables categóricas, en la primera columna siempre iría una variable de tipo categórica. ¿Qué vamos a ubicar luego, todavía en esa primera columna? Los diferentes valores de esa variable, ¿sí? Por ejemplo, valor A, valor B, valor C y tantos valores como tenga la variable. ¿Qué vamos a ubicar en la segunda columna de la tabla estadística? Una medida estadística que se llama frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, que se simboliza con F sub I. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Es la cantidad de veces que se repite el valor de la variable en la matriz. La frecuencia, como surge de un conteo, es un número, ¿sí? Entonces acá tendría que aparecer el número, es decir, la cantidad de veces que se repite el valor A en la matriz de datos. Esta tabla básica, todavía le falta algo, y es el total. Toda tabla tiene que cerrar en un total, y ese total surge de sumar todas las frecuencias absolutas, y en general coincide con el total de casos observados, es decir, con el tamaño de la muestra, si se está trabajando con una muestra, o con el tamaño de la población, en el caso de que se esté trabajando o se esté realizando un censo. Esta es la estructura básica que presenta una tabla estadística. Dos columnas, en la primera la variable con sus respectivos valores, en la segunda la frecuencia absoluta, la cantidad de veces que se repite cada valor de la variable en la matriz. Para finalizar y para que quede totalmente completo, la tabla siempre tiene que ir acompañado de un título y de una fuente. Una tabla de distribución de frecuencias para una variable categórica. En el libro que estamos utilizando como base aparece la siguiente tabla de distribución de frecuencias. Fíjense que sigue la misma estructura básica presentada anteriormente. Esto quiere decir, en la primera columna se ubica la variable, que en este caso la variable categórica es sexo, con sus respectivos valores, varón, mujer. En la segunda columna
se ubica la frecuencia absoluta, ¿sí? La cantidad de veces que se repite cada valor de la variable en la matriz. En este caso hay 30 varones y 109 mujeres. ¿De dónde sale, por ejemplo, este 30? De haber ido a la matriz de datos en donde están todos los estudiantes, la información que contiene todos los estudiantes, ubicar la columna de la variable sexo y contar cuántos de esos estudiantes son varones. Esta tabla cierra en un total, que este total surge de haber sumado todas las frecuencias absolutas, ¿sí? Y coincide con la cantidad total de casos observados. Para que la tabla de distribución de frecuencias esté completa, se la acompaña de un título, distribución de estudiantes del curso de estadística según sexo, Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, año 2001, y de una fuente. Una cuestión importante. Cuando uno titula una tabla, hay elementos que tienen que estar presentes. ¿Cuáles son esos elementos? En el título tiene que estar la unidad de análisis, porque la tabla está describiendo a alguien y ese alguien es nuestra unidad de análisis. En el título de la tabla, además, también debe figurar la variable que se está resumiendo en esa tabla. Y algo muy importante es que en el título también figure el tiempo y el espacio, para saber de qué momento y de quiénes son los datos que se están resumiendo. No olvidemos de citar la fuente. La fuente es decir, de dónde saqué la información o los datos para construir esta distribución de frecuencia. Ahora bien, si deseamos resumir los datos de una variable categórica a través de un gráfico, podemos optar por dos tipos de gráficos. Gráficos de sectores, más conocido como gráficos de torta, o bien gráficos de barras. Aquí tenemos una tabla de distribución de frecuencias. Las frecuencias que se están distribuyendo corresponden a estudiantes que fueron observados según la variable disponibilidad de computadora con sus respectivos valores si dispone, no dispone. Lo que vamos a construir a partir de esta tabla es un gráfico de sectores o gráfico de torta. Para ello, vamos a seleccionar la frecuencia absoluta, que es lo que queremos representar a través del gráfico. Vamos a insertar un gráfico de sectores. Yo estoy trabajando desde el Excel, ¿sí? Fíjense cómo simplemente seleccionando la frecuencia absoluta y dando la instrucción de insertar un gráfico circular, estamos obteniendo nuestro gráfico de sectores o gráfico de torta, que en definitiva es una circunferencia que va a estar dividida en tantas porciones como valores tenga la variable. En este caso, nuestra variable tiene dos valores, por eso este gráfico de sectores tiene dos sectores o dos porciones. Una vez que tenemos el gráfico, estamos en condiciones de poder dar el formato que cada uno quisiera. El título del gráfico sería exactamente el mismo título de la tabla, porque estamos representando a las mismas unidades de análisis en la misma variable. Es decir, este gráfico tendría por título distribución de los estudiantes según disponibilidad de computadora, Escuela Paula Albarracín de Sarmiento, en una determinada localidad en el año 2020. Es importante que las leyendas puedan ser sustituidas por sus correspondientes valores. En este caso, si dispone, no dispone. Y aquí estamos en presencia de un gráfico de sectores, o más bien conocido como gráfico de torta. Otro tipo de gráfico que se utiliza para resumir una variable categórica es el gráfico de barras. Vamos a construir uno.
En este caso tenemos la distribución de los estudiantes según la opinión sobre la escuela en una determinada localidad, esta escuela, ¿sí? Tenemos aquí esta tabla de distribución de frecuencias, en donde contamos con las frecuencias absolutas para cada valor de la variable, ¿sí? Fíjense, 25 estudiantes tienen una opinión muy buena sobre la escuela, 150 tienen una opinión buena y así sucesivamente. Bien, vamos a seleccionar las frecuencias que queremos representar a través de un gráfico de barras y vamos a solicitar un gráfico de barras simple. Sigo trabajando en el Excel. Fíjense cómo dando la instrucción y haciendo un clic rápidamente podemos tener el gráfico de barras. Aquí vemos las barras. Cada una de estas barras simboliza a cada uno de los valores de la variable, ¿sí? Este gráfico se construye sobre un sistema de ejes cartesianos. En el eje X, que es el eje horizontal, lo que se ubica son los valores de la variable. En este caso, los valores de nuestra variable son estos: muy bueno, bueno, regular, malo. Lo que vamos a hacer es dar formato y seleccionar los valores correspondientes. Bien. Entonces, en el eje X se van a ubicar los valores de la variable. Para cada valor se va a levantar una barra y la altura de la barra va a coincidir con la frecuencia absoluta. ¿En dónde encontramos la frecuencia absoluta? En el eje Y, que es el eje vertical. ¿Sí? Tanto la tabla como el gráfico tienen que tener un título y se titula exactamente de la misma manera que en la tabla. Recordemos que en el título siempre tiene que estar presente la unidad de análisis, la variable, el tiempo y el espacio. Y además, citar la fuente. Lo que hemos visto en este video entonces es cómo resumir los datos de una variable categórica a través de dos herramientas básicas: tablas y gráficos. Si voy a construir una tabla, tengo que construir una distribución de frecuencias, y si opto por realizar un gráfico, puedo elegir entre el gráfico de sectores o el gráfico de barras.